pisos porque lo vi más conveniente para mi vida y mi caminito a mi independencia. Pues cada mes el Banco de Alimentos nos trae comida, aparte si necesitas hacer clases de mates, inglés o demás, también te ayudan a que sean gratuitas, o si necesitas un cursillo o algo te ayuda a buscarlo, o como los papeleos y esas cosas también te ayudan. Claro, si no sabes qué se hacer la compra o cosas así, que ya sabes, ¿no? Porque dentro ya te enseña y tal, pues también está para ayudarte o para orientarte un poco. Oh, mira, esto me pasa, esto me preocupa, pues es como un adulto ahí que está hablando. Yo no la veo como una educadora o no sé, es como más una amiga. De las cosas que tienen que aprender es a organizarse económicamente, ¿no? Porque todo el que tiene una ayuda, esa ayuda les tiene que llegar a final de mes, ¿no? Tienen que aprender a comprar, tienen que aprender pues, a organizar, ¿no? La comida, ¿no? A organizarse en las actividades de la vida diaria y en general, y además ahora como cualquier chica, ¿no? Que cumplido los 18 años pues tiene que seguir con su vida, pero de una forma diferente, ¿no? Pues como norma hay que tienes que tener tutorías, aunque sea una vez a la semana, las cuentas del banco, pues, si ahorras, que si no, el planning, que si lo estás cumpliendo, el horario también, no puedes subir gente a casa, no puedes saber nadie donde vives. Pues como si te tiras de un precipicio, pues igual, que es el día de tu cumpleaños y sabes que ese día tienes que coger las cosas y irte, ¿sabes? Entonces es todo muy precipitado. Claro, irte con las maletas y ver que te vas de tu habitación que está vacía después de haberte tirado casi ahí un montón de tiempo, no sé, cuando vuelves al centro es muy raro. Es como yo he vivido aquí, pero ya no es mío, ¿sabes? No sé, es muy raro, porque vives muchas cosas ahí. A ver, miedo tampoco, pero sí que sentía ahí la cosilla en la barriga de nervios, pero miedo tampoco lo tenía. No sé. Porque como ya me había ido de mi casa al centro y tal, que son eso es la parte más difícil. Luego irte al centro sí que es difícil, pero ya sabes cómo va a ser un poco, porque como ya te has adaptado a lo otro, pues no sé, toca y ya sabes cómo, no sé. Hombre, algunas cosas sí que te pierdes, pero también ganas muchas otras que una persona que está en su casa no tiene. Claro, en contraposición está pues la falta, ¿no? De lo que uno pues cree que tiene que ser y lo que cree que es normal, ¿no? Pero evidentemente, bueno, creas muchos lazos, muchos vínculos con otras personas y eso también da muchas herramientas, ¿no? A la hora de relacionarse y de saber ser.